Vamos a avanzar con el práctico 2, administración de memoria. Bueno, acá tienen tres ejercicios. El primero es de particiones variables, el segundo de particiones variables y el tercero de particiones fijas. Ahí vamos a ir avanzando un poquito la teoría. Básicamente lo que tienen acá en la administración de memoria es poder organizar la memoria RAM cuando me llegan procesos, ¿no? Cuando se ejecutan procesos y cuando dejan la memoria y cuando llegan otros en la memoria. Acá, bueno, van a ver en la teoría, esto más que nada para el final, después si quieren podemos tener algunas consultas. Cómo se carga, cómo se ejecuta un programa en memoria, si tienen particiones redireccionables, direccionamiento dinámico, estático. Vamos a ir más que nada a lo que es el práctico. ¿Mm? Acá van a ver un poquito de lo que es swapping. ¿Mm? Esto sí lo aplicamos, pero es básico. El swapping lo van a ver mucho en el Linux. Sí o sí tiene que definir el Linux una partición de swapping de un disco, sería como una segunda memoria RAM, donde usa un espacio de intercambio, ¿no?, de la memoria. Acá el swapping lo usamos para decir swap in o swap out, ¿no? Acá, por ejemplo, le dicen que tiene un costo de sacar y meter un proceso. Eso es lo que dice. Entonces vamos a ver primero lo que es las particiones fijas. Particiones fijas quiere decir que yo voy a tener, ¿no? Voy a tener en mi memoria, voy a tener, voy a tener así. Voy a tener una dirección, esta es toda mi memoria, ¿no? Por ejemplo, 1024, una memoria de 1024, y yo acá voy a tener particiones fijas. Esta partición, voy a tener esta partición, siempre particiones fijas que no van a poder variar en el tiempo. Cuando se carga el sistema operativo, ya está fijo, ¿no? Bueno, entonces supóngase que me llega, ¿no?, un proceso y este proceso me ocupa esto, ¿no? Me ocupa todo esto de memoria, ¿no? Me ocupa todo esto, toda esta memoria me ocupa el proceso. ¿Y qué pasa? Acá, en esta partición fija, me queda todo esto que está en azul, adentro de mi caja de zapatos, me queda todo esto libre, ¿no? Estos serían fragmentación, vamos a llamarlo, fragmentación interna. Fragmentación interna, ¿no? Interna de esta partición. Yo tengo toda esta partición, se ocupa esta partición con un proceso, esta parte de la partición con un proceso y me genera todo esto libre que se llama fragmentación interna. Después voy a tener libre para poder usar, voy a tener libre esta partición, esta partición, esta partición, esta partición. Entonces, para poder elegir dónde voy a meter cada proceso, yo voy a tener diferentes estrategias que van a ser primer lugar o peor lugar. El primer lugar, voy a elegir la primera partición libre donde va a entrar este proceso, ¿no? Si yo tengo un proceso que tengo un tamaño así, acá no entra, acá no, acá puede ser que entre, acá puede ser, entonces el primer lugar donde ya me entra el proceso va a ser donde lo voy a meter. Y el mejor lugar voy a tener que evaluar de todos mis espacios, el que mejor se adapta, ¿no? El que menor fragmentación interna me genera. ¿Mm? Va a tener, bueno, ventajas y desventajas. Las particiones fijas van a generar fragmentación interna. Puede que sí o puede que no. Si todos los procesos entran justo en cada lugar, no va a generar ningún tipo de fragmentación, ¿no? Pero bueno, por lo general va a generar fragmentación interna, es lo natural. La performance,
del primer lugar va a ser más rápida porque no va a buscar ninguna partición, ninguna de todas las particiones no va a buscar ninguna óptima. La primera ya lo va a meter. Entonces lo que es más rápida, pero desaprovecha particiones y requiere un menor procesamiento. En el mejor lugar, yo voy a tener que evaluar todas las particiones, de todas esas que evalúo, elegir la mejor. Esa evaluación, ¿no? Me genera procesamiento y me genera ocupación de la CPU para poder hacer ese procesamiento. Cuando yo saco y meto un proceso, que es lo que es swap in y swap out, eso requiere procesamiento también, ¿no? Ustedes en el práctico acá lo ven como un gasto, como un costo, lo van a ver, pero no es más que un gasto de CPU. Bueno, vamos a avanzar en el práctico. ¿Qué me dice acá? Dice, sea un sistema de particiones fijas de 200, 100, 400, 600 y 300K, analizar para los algoritmos de primer lugar y mejor lugar cuál aprovecharía mejor la memoria. ¿Tiene sentido una estrategia de peor lugar para este mecanismo? Bueno, entonces tenemos particiones fijas, 200, 100, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a tener particiones de 200. Vamos a ponerlo al costado después, 200. Vamos a hacerlo medio a escala, a ver si nos queda. 200. De 100. De 400. De 600. Más o menos. Y de 300. Ahora le vamos a poner al costado, ¿no? Todas estas son particiones fijas. ¿Mm? Entonces habíamos dicho, esta es de, poner con pincel, esta que tenemos que es de 200. Esta es de 200. Esta es de 100, 400, 600 y 300. Dice analizar todos los algoritmos para el primer lugar y mejor lugar. Dice el proceso 1. Yo voy a tener que elegir el primer lugar. Este lo vamos a guardar, así ya nos queda. Vamos a guardar. Voy a ponerle 2. Vamos a ponerle particiones fijas. Bueno, después no va a variar, ¿no? Bueno, vamos a tener entonces el primer proceso es de 550. Yo voy a tener que elegir el primer lugar. A ver, acá. ¿Entra? No. Acá entra. No. Acá no. Yo tengo uno de 550. Acá entra, no. Recién en este me va a poder entrar el de 550, ¿no? ¿No? Entonces voy a tener acá el de 550. Voy a ponerlo con otro color. El de 550 me ocupa, no, todo esto. Esto. Este es el proceso 1 de 550. El proceso 2 de 300. El proceso 2 de 300. ¿Entra acá? No, acá no entra. No, siempre tengo que elegir el primero. Acá ya entró, el de 400. Entonces me va a ocupar 300. De 400 voy a ocupar nada más que 300. El proceso 2 con 300. El proceso 3 con 90. Acá en el primero ya me entra, ¿no? El proceso 3 con 90. El proceso 4 con 370. Y a ver, vamos a ver, el proceso 4 entra... Ah,
algo a tener en cuenta. A mí ¿no? Este tiene 90 y me genera una fragmentación interna de 110. Este espacio libre de 110 yo no lo puedo usar porque ya está usado por el de 90. Para poder usarlo tiene que salir el de 90 y poder entrar otro. Entonces, por ejemplo, el de 370 acá no va a entrar. Acá no va a entrar. Acá tampoco y acá tampoco. Entonces el de 370 no lo puedo usar. Tengo que pasar sí o sí al de 250. 250. Acá no entra, acá no entra, acá tampoco porque está usado, acá tampoco y recién va a entrar acá. Entonces me va a usar todo esto, el proceso 5 con 250, ¿no? Y dice, ¿tiene sentido una estrategia de pre-reward a analizar los algoritmos? Bueno, también hay que analizar la fragmentación interna, acá no lo dice, a ver, no lo dice, pero bueno, acá me está generando una fragmentación interna, acá me está generando una fragmentación interna de 110, acá me genera una fragmentación interna de 100, acá me genera una fragmentación interna de 50 y acá me genera otra fragmentación interna de 50. Vamos a poner particiones fijas 1. Bueno, y ahora vamos a averiguar el mejor lugar, ¿no? Entonces yo tengo el de 550. El proceso de 550, el proceso 1. Tengo que analizar el mejor lugar. Igual acá no tenemos muchas opciones porque tenemos uno de 200, otro de 100 que no entra, acá no entra, recién entra acá y acá tampoco entra. Entonces la única opción que tengo es usar el de 550 acá, en el de 600. Acá, bueno, no tenemos mucha opción. Tenemos el proceso 1 con 550. Y bueno, ya vamos a completar, me genera una fragmentación interna de 50. El proceso 2 tengo 300. Tengo que analizar todos y ver cuál es el más óptimo. Acá no entra. En el de 100 no entra. Acá entra, pero me genera, si yo usara esto, me va a generar una fragmentación acá de 10 y acá todo el de 100 y acá todo el proceso de 300. Acá está generando fragmentación interna, no me conviene. Y acá este de 300 sí, ahí entra justo, entonces me conviene la última partición, la del mejor lugar. Bueno, en ese caso voy a tener entonces el proceso 2, ¿no? Ocupado acá con 300, ¿no? Me va a ocupar todo esto. El proceso 3 tiene 90. Acá entra, pero me va a generar lo mismo, ¿no? Una fragmentación interna de 110. Ocupa, ocupa todo esto y me genera una fragmentación interna. Acá también entra, me genera una fragmentación interna de 10. Acá también entra y me genera una fragmentación interna de 310. Entonces, ¿cuál es la más óptima? Esta es la más óptima, ¿no? La de acá. Entonces tengo acá tengo el proceso 3 con 90 y me va a generar una fragmentación interna de 10. El proceso, el proceso 4. El proceso 4 tengo 370. ¿Acá entra? No. ¿Acá entra? Sí. Bueno, acá no tengo mucha opción, pero bueno, es la mejor opción es esta, la de 400. También voy a tener fragmentación interna de 30. Voy a tener el proceso 4 con
370 y una fragmentación interna de 30. Y ahora tenemos el proceso 5 con 250. Y en este caso no tengo opción. Acá ya no entra y el proceso 5 se queda fuera. Mm. Vamos a guardar esto. Bueno. Entonces, primer lugar y mejor lugar. Y en el peor lugar se lo dejo a ustedes para que lo analicen, a ver si qué les resulta. Pero bueno, en este caso, siempre se queda un proceso afuera y el mejor lugar deja al proceso 5 afuera que tiene menos memoria, ¿no? Así que bueno, después en el otro proceso en el otro video vamos a analizar el primer ejercicio.